buenas tardes. Bienvenidos a esta novena sesión del curso México y la Primera Guerra Mundial. Es un placer tenerlos aquí con nosotros, a ustedes y a nuestro invitado de esta tarde, el embajador Hermilo López Bassols. Bienvenido, doctor. En nombre de la doctora Galeana, muchas gracias y bienvenido. Hoy toca el tema la diplomacia constitucionalista y el telegrama Zimmermann. Y bueno, les presento a nuestro conferencista de esta tarde. Hermilo López Bassols es abogado y diplomático, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Derecho Internacional por la University College de Londres. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1971. Se ha desempeñado como cónsul general de México en Vancouver, Houston y San Diego. Ha sido consejero jurídico de la Misión Permanente ante la ONU. Ha sido ministro de México en Francia, director de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, asesor del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, creador de la Coalición Fronteriza para la Defensa del Migrante en San Diego también. Ha sido profesor por más de 20 años en la Facultad de Derecho y en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en las universidades nacionales y en diversas universidades nacionales y extranjeras. También ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara y profesor invitado, entre otras, en la Universidad de Sevilla y en Cambridge. Participó en el proceso de paz que condujo a los acuerdos de Chapultepec y, bueno, algunas de sus publicaciones son Derecho Internacional Público Contemporáneo e Instrumentos Básicos, Nuevos Desarrollos de Derecho Internacional Público, Tratado de Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático y Consular e Historia Diplomática de México, y es autor de una enorme cantidad de artículos en prensa nacional. Así que bueno, pues el embajador nos hablará, como ya lo decía, de la diplomacia constitucionalista y el telegrama Zimmermann. Queda con ustedes. Gracias, embajador. ¿Perdón? Perfecto. Entonces la primera pregunta sería, ¿se escucha? Bien, muy buenas tardes. Suelo venir a esta institución por invitación de Patricia, generalmente semestralmente. Hemos estado aquí hablando hace un año sobre el petróleo, después hablamos sobre Genaro Estrada, después participé en el tema de las conferencias de Niagara Falls, y esta es la cuarta dentro de la gestión de la distinguida maestra Galeana y muy querida amiga, en que concurro a platicar sobre un nuevo tema. Elsa amablemente les ha señalado que me he dedicado en los últimos años a investigar la historia diplomática de México, porque tengo la convicción de que los diplomáticos de carrera, fundamentalmente, debemos dar nuestra versión de los hechos de la historia mexicana, y la diplomática es un capítulo fundamental y creo que ampliamente explorado, pero sin una línea de investigación continua, sino que ciertos personajes que ustedes conocen muy bien, puedo hablar de Favela, puedo hablar de infinidad de personajes, lo han hecho sobre temas específicos. Y creo que, y es una exhortación a la que yo acato, es necesario hacer una investigación profunda y por un periodo completo. Este fue mi último trabajo, Historia Diplomática de México, 1855-1876, todo el periodo de la Reforma, y que está a su disposición por Editorial Porrúa. Se lo recomiendo, que se acompañen de alguien que les ayude a cargarlo, porque la obra tiene 1,300 páginas. Bien. Ahora agradezco, insisto, la invitación y voy a hacer una exposición que sé que debe circunscribirse a una hora y estar en la mejor disposición, dentro de mis capacidades, de examinar las preguntas y analizar las preguntas y tratar de responderlas, que el público la tenga. Me da mucho gusto que estos eventos, este ciclo que conozco, cada día está creciendo en número y en interés. Y esto pues revela que los mexicanos, yo creo que todos, en una o en otra forma, estamos muy interesados en conocer nuestra historia y cada uno de los periodos
pues es un reto a trabajar. Ahora es la historia de la Revolución Mexicana en este ciclo que está por concluir, y yo hablo entonces de la diplomacia del constitucionalismo y el telegrama Zimmermann. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos intentó responsabilizar a Carranza, quien era jefe constitucional desde octubre de 13 y lo fue hasta abril de 17, en que se convirtió presidente de la República, de una supuesta alianza con Alemania. Aunque el vínculo germano-mexicano era existente, como lo explicaré más adelante, la intercepción del telegrama Zimmermann en 1917 dio motivos para pensarlo como factible. En consecuencia, a partir de entonces, las relaciones entre los dos países que bordean el río Bravo se fueron deteriorando. Los alemanes aprovecharon este clima de tensión para proponer a México estrechar lazos políticos económicos. Sin embargo, ello significaría que el jefe constitucionalista debía asumir una actitud visiblemente proalemana y más. Y nos honra con la presencia de una persona que tiene la sangre de don Venustiano y está presente. ¿Cuál fue el posicionamiento del gobierno mexicano ante este hecho que determina en buena parte el papel de México en la Primera Guerra Mundial? Aunque no abordamos la guerra, evidentemente, mas sin embargo no fuimos espectadores distantes, sino que hubo un acontecimiento que generó una enorme proximidad con el conflicto. Veía en las calles europeas recientemente que si ustedes entran a las librerías, cualquiera que ésta sea, pues se encuentran con una luz de trabajo sobre la Primera Guerra Mundial. Por tanto, este curso me parece que responde a ese ánimo, como la publicación de Proceso también, que recomiendo el suplemento sobre la Primera Guerra Mundial, revela el interés que tenemos por la llamada en su tiempo Gran Guerra. Pregunto, ¿cuál fue el posicionamiento del gobierno mexicano de este hecho que determina en buena parte el papel de México en la guerra? Veamos entonces antecedentes, hechos y conclusiones desde el ángulo de un historiador de las relaciones diplomáticas de México. Examino primero la Declaración de Neutralidad de México de 1914 y su impacto en las relaciones con Gran Bretaña, Alemania y los Estados Unidos. Segundo, examino la posición diplomática de México de 14 a 17. Y tercero, cómo actuó ya el jefe constitucionalista, por un lado, ante la presión política que ejercieron los norteamericanos y por el otro, frente a las invitaciones de los alemanes por formar una alianza contra los estadounidenses. Intentaré mostrar que el jefe constitucionalista consiguió mantener una posición neutral durante el conflicto bélico, a pesar de que constante e insistentemente se le pidió que tomara una postura definida y que él sabiamente decidió conducir conforme a sus intereses, que sin duda creo eran los intereses de México. El 25 de septiembre de 1914, a 2 meses del inicio de la Primera Guerra Mundial, el ataque de Belgrado por los austrohúngaros el 28 de julio de 14, Favela, oficial mayor, que se honrará mañana, entiendo la figura de este hombre tan próximo a Carranza y tan próximo a la doctrina de no intervención mexicana, que era encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no el primero. Francisco Escudero lo fue del 18 de octubre, Favela se encargó el 16 de diciembre hasta 1914, y conforme a un informe de un agente confidencial huertista, no fue Escudero, seguimos teniendo malos datos, el primero nombrado, sino Manuel Bonilla. Sin embargo, no existe constancia en los documentos que verifiqué en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue quien dio a conocer la declaración que expresaba la posición de México ante el conflicto. Dice: el primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, declara y notifica a todos aquellos a quienes concierne que México observará estricta neutralidad en el conflicto armado que existe en Alemania, entre Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Japón, Montenegro, Rusia y Serbia con B chica, SIC. Como consecuencia de esta declaración, se han dictado acuerdos necesarios a efecto de que se cumplan debidamente las estipulaciones, decía, contenidas en la Convención sobre Derechos y Deberes de las Potencias Neutrales en caso de guerra marítima,
documento número 13, si no me equivoco, de la Segunda Conferencia de La Haya, del 18 de octubre de 1907. En efecto, en esa segunda conferencia, que creo que es el debut de México, la primera presencia en un organismo internacional, bueno, como haya sido, es un evento internacional multilateral, México tuvo presencia. Y creo que debo advertir que una presencia que me preocupa enormemente, porque las instrucciones que llevaban nuestros delegados a la primera conferencia de 97 y luego a la de 98 y a la de 907, les decían: trata de mantenerte en la línea de la posición norteamericana y es preferible mejor que no intervengas mucho. Me parece que esas instrucciones son verdaderamente escandalosas. Esto es la dictadura, claro. El artículo primero de la Convención decía, aquí entenderemos el principio de neutralidad, dice que los beligerantes están obligados a respetar los derechos soberanos de las potencias neutrales y a abstenerse en el territorio o aguas neutrales de todo acto que constituya por parte de la potencia que lo tolere una falta a su neutralidad. Pese a que México en ese momento estaba en cierta forma alejado del conflicto, años después, con mayor o menor intensidad, le afectaría la contienda entre los imperios centrales y los aliados, sobre todo cuando Estados Unidos ingresó en la guerra, esto ya es en abril, en favor de los aliados. En ese entonces ese país mantenía el principio de George Washington del aislacionismo, entenderán ustedes. Para cumplir con sus deberes relativos a la neutralidad, don Isidro comunica a los representantes diplomáticos de facto, no lo reconocían, que actuaban en la capital, recomendaciones especiales para que se respetara la neutralidad, declaración que había hecho el gobierno, y las autoridades mexicanas también lo debían hacer. Se aplicaba la recomendación específicamente a las autoridades militares y aduaneras de nuestros litorales, en el caso de los navíos de guerra beligerantes que hubieran adquirido combustible o lo adquiriesen en lo sucesivo en algunos de nuestros puertos. No lo tomaran entonces después de transcurrido un plazo de 3 meses, como lo señala la Convención de La Haya. Pero, y aquí vienen ya los hechos, a la declaración carrancista, un buque de guerra alemán, el Leipzig, en Bahía Magdalena o quizá en La Paz, en agosto de 1914, había cargado carbón y pretendía hacerlo después en el puerto de Guaymas. Fue así que el gobierno mexicano sostuvo por primera vez su declaración a mantener la neutralidad que había anunciado. Cuando, a la petición del representante británico de facto en México, Holler, el propio Favela, el 18 de septiembre de 14, en cuanto a que ese barco no se le permitiría tomar carbón, de nuevo en ningún puerto mexicano, el encargado de despacho de relaciones le contestó que daba instrucciones para que ese caso concreto se cumpliera estrictamente con los principios establecidos por la Convención de La Haya, negando el nuevo embarque. Asimismo, para hacer efectiva esa posición de neutralidad, Favela dictó órdenes para que los buques mercantes pertenecientes a las naciones beligerantes que contaran con telegrafía inalámbrica bajaran su antena, quedando su uso terminantemente prohibido en las aguas territoriales mexicanas. Ello con el propósito de impedirles toda comunicación radiotelegráfica que pudiera servir con fines de guerra. Por otra parte, en ese mismo año de 14, en septiembre, el cónsul norteamericano en Veracruz hizo del conocimiento al primer jefe de, comillas, las serias condiciones a lo largo de la frontera de Naco, Sonora, donde un número considerable de norteamericanos fueron heridos por una serie de balas disparadas a través de la línea divisoria. Se cierran las comillas. Y dice el cónsul que a su parecer, cito, los jefes mexicanos no pueden controlar las fuerzas bajo su mando. Se cierra. Por ello señaló que no puede permitirse ulteriores violaciones y amenaza con el uso de la fuerza. No es novedad, ¿verdad? Carranza respondió que el general Gil, don Benjamín, ejercía control sobre la zona y que no tenía ninguna noticia sobre la violación de derechos, atribuyendo de paso que, de ser cierta la acusación, podría atribuirse a descuido o imprudencia de los norteamericanos. Tengo en la imagen lo que sucede en la frontera mexicana, tanto en el norte como en el sur. Aprovecha Carranza para llamarle la atención al Departamento de Estado
de que cualquier uso de la fuerza por Estados Unidos, aún con el propósito de proteger vidas, su gobierno lo consideraría como un acto de hostilidad y un ataque a la soberanía mexicana, y concluye bien hecho políticamente, diplomáticamente, apelando a que por la vía de la buena amistad habría que resolver el diferendo de la presunta agresión que mencionaba el cónsul. En 1915, el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Acuña, fueron varios, se dirigió a la Foreign Office señalando, estamos hablando del Reino Unido, que un crucero inglés afuera de las aguas territoriales de Yucatán desprendió una lancha con tripulación armada, la que registró a un vapor norteamericano, Zelandia, anclado en Progreso, Yucatán. Acuña le solicitaba a Sir Edward Grey que el gobierno inglés cumpliera con el respeto que México merecía de acuerdo con su estatuto de neutralidad y que se castigase a los culpables. A su vez, Inglaterra respondió que la información de Acuña era incorrecta, dado que la visita, el registro de un barco no es una visita, del buque ocurrió fuera del límite de las aguas territoriales y que el gobierno constitucionalista debía estar cierto del respeto al derecho de los neutrales. Tenemos el testimonio de Salvador Alvarado, que era comandante militar de la zona y gobernador de Yucatán, que ratifica que los hechos habían ocurrido aparentemente sí en aguas mexicanas. Otros casos. El gobierno constitucionalista dio otra muestra de mesura, la mesura carrancista en este momento, cuando el representante británico en México le solicitó que los buques mercantes ingleses que llevaban a bordo armamento entraran en puertos mexicanos de la misma forma que cualquier otra nave sin armas. ¿Y para qué la declaración de neutralidad? Ello, decían, con el fin de evitar que los buques perdieran tiempo al detenerse en las Islas Bermudas, descargaran en territorios su armamento y volverlo a cargar en su viaje de regreso. Ahora es Cándido Aguilar, yerno, si no me equivoco, de don Venustiano, quien sucedió a Acuña en 16, el 13 de marzo, que contestó: de acceder a ello, el gobierno de México faltaría a sus deberes como nación neutral y por tal motivo no me encuentro en posibilidades de acceder los deseos de su majestad británica, paréntesis con mayúscula. Ante estos hechos, en diciembre de 14, Favela, que oirán ustedes mañana unas espléndidas conferencias, tengo entendido por los nombres que he leído, había salido ya a Europa con el propósito de organizar nuestros servicios diplomáticos y consulares en esa península de Asia y recoger archivos que estuvieran aún en manos de porfiristas o de huertistas. Los archivos que recogió fueron los de Londres, París y Roma. A su vez, Favela nombraba representantes en Londres y en España y titulares de agencias comerciales en Liverpool, Havre y Génova. Favela ostentaba para estas designaciones el cargo de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Europa, haciéndose cargo, o como asiento, en la representación mexicana en París. Durante todo este periodo del conflicto europeo, Carranza sería cuidadoso de hacer respetar su postura neutral. Sin embargo, una serie de eventos ajenos al país provocaron que el posicionamiento de Carranza fuera cuestionado. A ello saludo. Un año después, Charles Parker, representante de los intereses de Estados Unidos en México, le mandó una carta a la Secretaría de Relaciones el 23 de octubre, firmada por el jefe del Departamento de Estado, acompañando, en la que señalaba que ciertos oficiales de un crucero alemán anclado en Virginia, Estados Unidos, habían desaparecido y que posiblemente se podrían encontrar dentro del territorio de jurisdicción mexicana. Esto es bastante improbable por la distancia del estado de Virginia con la costa mexicana. Y sin embargo, Marcelino Dávalos, como ven ustedes, hay una inmensa cambios en la estructura de la Secretaría y en las posiciones de nuestros encargados del despacho o secretarios mismos. Yo he hecho un trabajo en el siglo XIX
contra la publicación de la Secretaría, que arranca una en las épocas 20 y otra mucho más reciente, Secretarios de Relaciones Exteriores, y ya encontré graves omisiones, entre ellas las fechas de la encargaduría o la titularidad de la Secretaría de Relaciones en manos de don Melchor Ocampo. Así es que los documentos oficiales no son siempre válidos. Contestó Marcelino Dávalos que el gobierno actuaría como se lo solicitaba en el caso de que los marinos llegaran a encontrarse dentro de la jurisdicción mexicana. Un año después, Parker nuevamente se dirige a Cándido Aguilar con una nota de Mr. Lansing. Lansing era el jefe del Departamento de Estado, quien mencionaba que el representante de la Gran Bretaña en Washington había recibido aviso de la actividad de submarinos alemanes en el Golfo de México. Estamos llegando al tema. Y que los aliados se verían obligados a tomar medidas enérgicas si llegaban a saber que los enemigos habían recibido ayuda del territorio mexicano. Exige Lansing directamente que Carranza debía actuar con prontitud para que no se usara el territorio mexicano, están las órdenes siempre, el dictat de Washington, como base de operaciones antes, ahora y después, como base de operaciones de los barcos de guerra beligerantes, y que se estableciera una rígida censura de los mensajes inalámbricos. Y termina la carta con una amenaza: la más leve violación de la neutralidad mexicana en este caso no puede conducir sino a los resultados más trascendentales y desastrosos. Como siempre, los grandes imperios amenazando a México. Ya sabíamos de eso en el 19. Por su parte, Aguilar respondió que su gobierno había cumplido rigurosamente con sus deberes y que era inexacta la afirmación de Lansing, reclamando en primer término, y aquí viene ya la postura firme y categórica de Carranza, que le extrañaba que el embajador de Gran Bretaña en Washington se hubiera dirigido al gobierno de Estados Unidos, siendo que su país tenía un representante en México para un asunto que concernía a México exclusivamente y que por una cortesía solamente contestaba a la representación norteamericana. En segundo lugar, don Cándido dijo que no consideraba justo que los aliados le exigieran responsabilidades por las actividades de los submarinos alemanes en el Golfo de México, toda vez que estos últimos habían arribado a puertos norteamericanos y hundido barcos en aguas territoriales, pero de la Unión Americana. Sin embargo, Carranza, deseoso de mantener cordiales relaciones entre México y la Gran Bretaña, que después se va a distanciar, claro, sugiere la conveniencia de que la escuadra inglesa impidiera la salida de los barcos alemanes, pues desde sus respectivas bases navales, y México quedara cubierto de incidentes desagradables con motivo del conflicto europeo. Y agregaba que si esas medidas no eran eficaces, México sí obraría, según le exigiera las circunstancias, si los submarinos llegaban a aguas territoriales. Carranza, y lo afirmo categóricamente, no aceptaba la tutela del señor Lansing, quien no era el representante oficial de la Gran Bretaña, sino simplemente el jefe del Departamento de Estado. Hoy en las peores manos que se nos pueda ocurrir, en manos de John Kerry. Hay que ver nada más solamente su desastroso papel en Israel, su desastroso papel en Irán, su desastroso papel en Ucrania, su desastroso papel en Siria, para decir que esta línea continuó. Y me preocupa, y lo actualizo, cómo la señora Clinton en campaña está señalando que habiendo aprobado el ataque a Irak, ahora como secretaria de Estado tomó la posición pacifista y ahora dice que debía de lanzarse nuevamente, usarse la fuerza. Y me alarma mucho más que el Vaticano ha avalado el uso de la fuerza, explícitamente por una altísima autoridad del Vaticano. Me alarma, repito. Vino la respuesta norteamericana e inglesa. El ministro británico en México, Thurston, respondió que su gobierno no había pedido a Estados Unidos ninguna acción, echaron para atrás, y que el gobierno norteamericano lo confirmaba, expresando que su comunicación había sido, comillas, confidencial. Y el gobierno mexicano respondió que tal hecho no era verdadero y que existía una nota formal. Carranza entonces, sabiamente, nuevamente, Favela, Carranza específicamente ya, y es Aguilar,
Quería evitar que los europeos intervinieran en nuestra propia política, exigiendo que los beligerantes se entendieran con México y que Washington disminuyera su insolencia. Llevamos 200 años exigiendo que Washington disminuya su insolencia, ¿verdad, señor senador Humberto Hernández Haddad? Pero el gobierno mexicano no se encontraba en condiciones de evitar la presencia de dichos submarinos, ya que nuestro país carecía propiamente de una flota naval adecuada, por lo que se encontraba imposibilitado de ejercer estrecha vigilancia en los amplios litorales del país y conservar inviolables los derechos de su territorialidad. En este sentido se preguntaba el gobierno constitucionalista, ¿cómo pretende Gran Bretaña amenazar a México, inculpándolo de faltas supuestas por la presencia de submarinos alemanes en sus golfos? Carranza consideraba que correspondía a la Gran Bretaña impedir que los alemanes salieran de sus bases navales y que entraran a los puertos mexicanos armados, de la misma manera que cualquier otro buque desarmado. Ello con el fin de evitar que dichos buques perdieran tiempo, pues de no otorgarle dicho permiso tendrían que ir a las Bermudas, como hemos visto. La respuesta, como la sabemos, de Aguilar es que a conceder ese permiso faltaría México a sus deberes como nación neutral. Cerró el caso Aguilar con una nota donde aclara a Estados Unidos, estos lenguajes deben ser leídos por los diplomáticos de hoy, aclara a Estados Unidos que pese a su petición de manejar el asunto como confidencial, se tuvo que hacer pública la conducta indebida de las autoridades norteamericanas al haber ingerido Estados Unidos en la vida soberana del Estado mexicano. Carranza buscaba exhibir cómo los Estados Unidos y Gran Bretaña pudieron haber detenido las unidades navales alemanas en alta mar o al llegar a las aguas del continente americano, pero decidieron evadir la responsabilidad culpando a México, a pesar de que carecíamos, obviamente, de los medios necesarios para evitar la entrada de los submarinos alemanes. No es el tiempo de describir qué era la Armada, la Marina mexicana en aquel tiempo. Ha cambiado, claro, pero por otra razón muy diferente y por otros intereses muy diferentes. No debo hablar más. Recapitulando, y aquí voy a terminar ya la relación con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Habrá que pensar que el Departamento de Estado actuó a motu propio, dado que no tenía derecho a dirigirse a México para hacer recomendaciones que parecían órdenes, úcases. Además que el gobierno británico no le podía hacer reclamaciones a México, aunque supuestamente dijera que no era su intención. Pese a que la nota norteamericana pudiese haber sido confidencial, había el derecho de hacerla pública. México no contaba con defensas propias y si hubieran entrado los submarinos al Golfo, México no lo hubiera podido evitar. Por brevedad, mis amigos, no hago alusión a otra larguísima lista de dificultades que México tuvo con las dos potencias a las que aludo hasta el año de 1917 para mantener su declaración del 14 de neutralidad, como fueron las listas negras, el incidente en Guaymas del vapor San Pedro, el caso del barco de guerra Iroquois, el barco mercante Norfolk, el cañonero norteamericano Brutus, que atracó en Mazatlán, el buque de guerra Marblehead, los barcos de guerra Ozark y Anápolis, los sobrevuelos de aeroplanos norteamericanos en territorio mexicano, el registro de la valija que portaba Fabel en La Habana cuando se dirigía a Argentina, sucedidas todas cuando Estados Unidos ya había declarado la guerra a Alemania por la violación a sus compromisos de suspender, esta es la razón alemana, como lo saben, de abril de 17, la indiscriminada campaña de la guerra submarina, los U-Boat, en el Atlántico Norte y en el Mediterráneo, y por persuadir o tentar a México para entrar en una alianza antinorteamericana. Otro hecho, y lo debo consignar con firmeza, no con amplitud lamentablemente, cuando ya Estados Unidos se encontraba en la guerra, después de la proclama del presidente Wilson, ordenó en esa proclama, que los varones residentes en la Unión Americana se presentaran para ser alistados en el ejército. Muchos mexicanos que no tenían la documentación fueron enrolados a base de la resistencia de nuestra embajada, pese a la resistencia de nuestra embajada, y fueron a los campos de batalla, muriendo muchos de ellos, como también ocurriría en otras épocas. Por otra parte, Carranza, consciente del grave conflicto armado europeo, propuso, y aquí están las iniciativas diplomáticas de Carranza hacia el exterior, habíamos ya pasado por el esfuerzo de Niagara Falls, que aquí describí en su momento, propuso
que los gobiernos neutrales de América interpusieran sus buenos oficios a fin de cesar el conflicto o por lo menos reducir la conflagración a sus estrictos límites. Varios países del continente aceptaron la propuesta, como Argentina, e inclusive una delegación presidida por Luis Cabrera, que algún día tenía su fotografía aquí, llegó a Buenos Aires. Pero el gobierno argentino decidió aplazar la convocatoria a 14 países del continente, argumentando que no había uniformidad de criterios. Es decir, que Carranza se preocupó inclusive pues, por pretender en alguna forma ofrecer los buenos oficios de los países latinoamericanos al conflicto, o americanos, porque estaba Estados Unidos también en esta decisión. Del mismo modo que Gran Bretaña, como lo examinamos, ahora voy a Alemania, acusó a Carranza de violar su posición neutral. El cónsul alemán en Veracruz declaró que las ventas de petróleo que el gobierno constitucionalista realizaba a la Gran Bretaña constituían una violación a la neutralidad mexicana. Y el México va a contestar, claro. Carranza aclaró que al no considerarse el petróleo como un contrabando bélico, el envío no podía ser contrario a la neutralidad que profesaba. Durante los primeros meses de la guerra, en 114, el gobierno mexicano mostró una mesurada inclinación proaliada, exhibiendo hábilmente el posicionamiento de neutralidad establecido por Carranza. Ahora bien, la diplomacia, aquí entre Alemania, inicialmente también mantuvo una actitud francamente negativa hacia el jefe constitucionalista. Baste mencionar que Magnus, un funcionario de poca categoría, que estuvo a cargo de la legación en México, expresaba que los carrancistas eran una horda de unos, con H, que se dicen constitucionalistas, y decía, es obvio que el señor Carranza y sus seguidores se han condenado a sí mismos ante los ojos del mundo por su pasada conducta, y que particularmente el propio Carranza se ha mostrado indigno de escudarse en el ropaje del presidente constitucional. Además de este comentario, sabemos, los diplomáticos alemanes habían brindado su apoyo a los enemigos de Carranza. Recordarán ustedes que fue precisamente en un barco de guerra alemán, el Dresden, que Huerta, victoriano, salió del país a mitad de 1914. No es de extrañarse, pues, que el primer jefe constitucionalista haya asumido primero una visible posición de animadversión a los germanos, a pesar de que México y Alemania nunca se habían enfrentado en conflictos políticos desde la reanudación de las relaciones diplomáticas 67-68, en que el presidente, a través de su secretario Lerdo de Tejada, exigió el cumplimiento de la doctrina Juárez. Los tratados quedan borrados y ya hay que renegociar en condiciones de igualdad los nuevos tratados. Así se le estableció a Prusia el acuerdo. En 16 y 17, México y Alemania comenzaron a acercarse gradualmente y distanciándose Carranza de Estados Unidos. Los motivos de este giro fueron básicamente tres, considero. La expedición punitiva que el gobierno de Woodrow Wilson emprendió en territorio mexicano con el objetivo de capturar a Pancho Villa. No se olviden de este hecho. Wilson, cuando tuvo la lista de los países que se invitarían para la Sociedad de Naciones, allá después de su propuesta de Versalles, recuerdan ustedes que se le dieron unos nombres de los países, apareció el de México. Inmediatamente Woodrow Wilson le tachó y dijo una palabra, no sé dónde la aprendió, pero yo creo que la debió de haber, no en tiempos, no estoy seguro, pero creo que la vuelve a repetir hermosamente José Santos Chocano. Mandolero divino, está hablando de Villa, claro. Bueno, la expedición punitiva de Wilson emprendió en territorio con el objeto de capturar a Villa, hecho que desató un sentimiento antinorteamericano en México. No nos tardamos mucho para que expresemos posiciones contra las acciones de gobierno que lastiman la soberanía mexicana, ni antes, espero que tampoco ahora, que derivó inclusive en enfrentamientos armados con el ejército estadounidense y los constitucionalistas fronterizos. Segundo, la actitud hostil que el gobierno estadounidense tomó hacia el gobierno de Carranza, después de la promulgación de la Constitución de 17, cuyo artículo 27, 28 y 33, si no me equivoco, se oponía a tales instrumentos de la Constitución, hablaban sobre la nacionalización de la propiedad del subsuelo petrolero, hecho que afectaba severamente los intereses de las empresas norteamericanas y también de las británicas, por supuesto.
Y tercero, el ingreso de Estados Unidos a la guerra a raíz de la guerra que he mencionado, guerra submarina. Para Alemania, México representaba un aliado potencial en contra de Estados Unidos. Del mismo modo, para Carranza la ayuda germana parecía muy importante en caso de una utópica guerra México-norteamericana. No obstante, mientras que la diplomacia alemana intentó inducir prontamente a México a declarar la guerra a los estadounidenses, el jefe constitucionalista evitó acertadamente a toda costa un enfrentamiento armado directo contra el gobierno de Woodrow Wilson. A partir de 1917, los carrancistas desplegaron una serie de medidas abiertamente en favor de Alemania. Se nombró a Krumm-Seller, conocido partidario del imperialismo alemán, agregado militar mexicano en Berlín. Se envió un memorándum al gobierno alemán donde se le proponía estrechar relaciones tanto económicas, políticas y presuntamente, los textos americanos lo siguen diciendo, hubo un ofrecimiento para instalar en México una base de submarinos. Es conveniente señalar que la notoria propaganda periodística alemana que circuló en México, estamos hablando del 16 en adelante, a través de la propia prensa mexicana, estaba vigilada por la propia Secretaría de Gobernación, instancia en la cual figuraban algunos funcionarios seguramente leales a Carranza. Entre los rotativos, sin hacer una larga lista, que notoriamente apoyaban a los germanos, estaba el Demócrata, el Flottenverein, la agencia Transocean, el Boletín de la Guerra y el Heraldo Europeo. Los objetivos de Carranza con la política de acercamiento con Alemania, ya estamos hablando del año 15-16, que los germanos, dos puntos a mi juicio, los germanos intercedieran con Washington a favor del retiro de las tropas intervencionistas de Pershing, que desfilaron por la Sierra de Chihuahua con los resultados que los mexicanos sabemos. Mas este propósito puede tacharse de ingenuo, puesto que el gobierno alemán deseaba que la intervención estadounidense en México fuese prolongada y de gran alcance para mantener a Estados Unidos ocupado en una refriega militar fronteriza, eventualmente fronteriza. Y segundo, otro propósito, obtener de los alemanes las armas necesarias para el sofocamiento de las sublevaciones internas y para enfrentar una potencial guerra contra Estados Unidos, ya que Wilson había decretado el embargo sobre la exportación de armamento a territorio mexicano que levantó en 14, reiteró en 16, repitió, a solo unos meses de la caída de Huerta. Quizá también, además de armas, podría agregar el financiamiento, que no pudo cristalizarse. Berlín no pudo trasladar fondos a México de préstamos que solicitaba el presidente Carranza a través de su representante en Berlín. El dictador se hizo de armas alemanas provenientes de Hamburgo y desembarcadas en Huerta y desembarcadas en Puerto México. Sabido también es que Huerta se embarcó en el Dresden, decía, el 17 de julio, dirigiéndose a España y luego a Estados Unidos, donde generó un grave problema al presidente Wilson. Él vivió en Nueva York por bastante tiempo, tuvo contacto con los alemanes, tuvo contacto con las autoridades americanas, Victoriano Huerta, sí, y finalmente se embarcó a México con un proyecto soñado que iba a ser una de las cosas más graves, el último grave error del hombre de Ocotlán, Jalisco. Dado que algunos empresarios y políticos norteamericanos y diplomáticos como Rintelen, alemanes e incluso generales y científicos del viejo régimen intentaron desde Nueva York su restauración en México, proporcionando financiamiento para armas, proyecto que finalmente quedó en el papel cuando, dirigiéndose a la frontera en busca del general Pascual Orozco, Huerta sufrió una segunda recaída producto de sus múltiples enfermedades y sus innumerables vicios y murió en Fort Bliss el 14 de enero de 1916. Por otra parte, el embajador alemán en Washington, el conde de Bernstorff, tenía un propósito en 15, mantener a los Estados Unidos lejos de una alianza militar con los aliados, que significaría una declaración de guerra contra su propio país. Wilson, a su vez, hacía todo lo posible por mantener sus relaciones con los alemanes, no habían roto relaciones, claro, y llevaban una relación muy cuidadosa, Wilson, con su representante británico de Berlín. Y era su propósito como pacifista, este es el quehacer que Wilson diseña, del cual el telegrama le irrumpe y le desgracia el proyecto, claro, finalizar la guerra a través de una mediación de norteamericanos. Pueden tener títulos americanos para intervenir en mediaciones,
Pregunto yo, en el caso de Israel y Palestina, pregunto, ¿tienen títulos? Cuando ese mismo momento en que se está acusando a Vladimir Putin de estar entregando armas a los ucranianos rusos del este de Ucrania, cuando los Estados Unidos en el mismo momento, el Congreso de los Estados Unidos autoriza fondos para armas, para darle al país que más dinero en armas entrega, aumentarlas para que siga atacando genocidamente al pueblo de Israel. Lo sostengo así y así lo creo, y así lo dije en la Facultad de Economía hace una semana. Este aparente détente se rompe con el hundimiento de Lusitania, fecha aproximada, otro país en que interviene, el desembarco de una nave japonesa, Asama, en Bahía de Tortugas, en Baja California. Algunos autores americanos sostienen que no ocurrió y otros europeos dicen que sí, claro, yo creo que sí. Por otra parte, había otro elemento de interés en los dos océanos, claramente, y lo he dicho ya, el petróleo. México participaba en una cuarta parte de la demanda del mundo y era exportado por la vía de la empresa de Lord Cowbray a Inglaterra, y así la Royal Navy dependía del petróleo mexicano, pero también llegaba a Estados Unidos. En cuanto a Alemania, su interés en acercarse política a México también tomó bríos a partir de principios de 1917, cuando Alemania tomó la decisión de iniciar la guerra submarina que he hablado, que incluía a los neutrales, claro. Vale la pena, si me permiten ahora, brevemente llegar al telegrama, a la actitud que adoptó el gobierno norteamericano con relación a Villa antes de los hechos de Santa Isabel y Columbus, de amistad. Primero, el secretario Lensing lo consideró como candidato a Villa, idóneo para oponerlo a Carranza. Más tarde cambió de opinión y decidió el reconocimiento a Carranza, y Villa pasó a ser ahora una parte importante para los intereses alemanes, quienes estuvieron dispuestos a financiar una eventual contrarrevolución a través del propio general Villa. Este hecho generó que Wilson reexaminara su posición con México, afirmando que si Alemania quería que fuera la guerra contra México, él no debería de declararla, y lo que Estados Unidos hiciera en México debía de estar regido también por el estado de sus relaciones con Alemania. Aquí está ya el triángulo. Subrayando el presidente Wilson que estaba totalmente en ese momento impreparado su país para una guerra, fuese con quien fuese. Claro que se especuló en su momento una guerra con México. Después de los hechos de Columbus, Wilson decidió enviar al general Pershing, los famosos boys de la Primera Guerra Mundial, los mismos que no pudieron pescar al general Villa en la Sierra de Chihuahua, con 6,600 hombres en búsqueda de Villa en territorio mexicano. Y la prensa de Berlín mencionó que Japón estaba secretamente apoyando a Villa, como que cuando las tropas del general entraron en algunas ciudades del norte, dicen, respetaban siempre las propiedades de los alemanes. ¿Se configuraría aquí hipotéticamente una relación Alemania-Japón con México? Y luego el famoso y misterioso Plan de San Diego, por el que habría una revolución desde Texas para establecer en los antiguos territorios mexicanos una república independiente con mexicanos negros e indios. Es posible que este proyecto ya lo conocía Zimmerman y le hiciera pensar por primera vez en hacer una oferta a México para recobrar sus estados perdidos, los que nos robaron. Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pasemos entonces a los hechos de 17. Carranza había dado muestras evidentes de una apertura amistosa, como he narrado, con Alemania, y la diplomacia alemana pretendía que le permitiera que sus submarinos llegaran a aguas mexicanas y se establecieron bases submarinas en nuestro territorio para cortar así los apoyos norteamericanos del Golfo salido a favor de los aliados. Estados Unidos consideraba estas acciones como una absoluta violación a la neutralidad mexicana. Por su parte, Japón en ese mismo momento había intensificado sus contactos cordiales con México e inclusive se había aceptado que una misión que se dirigió a Japón comprara armas y trajera un equipo para fábrica de municiones y se estableció la fábrica. Entonces, aquí está el vínculo. Volvamos entonces al telegrama Zimmerman, que había llegado a la Cancillería alemana. Zimmerman había llegado a la Cancillería alemana en el mismo año que describo, 1916, gozando del apoyo del Kaiser y de Hindenburg, el dragón del frente este, el victorioso de la batalla de Tannenberg, recordarán ustedes, y dispuso una estrategia final, por una parte, para aprovechar a la población alemana que vivía en Estados Unidos o sus descendientes, que sumaban 10 millones,
pero no poner en riesgo la aparente amistad que tenía su gobierno, Alemania, con el de Estados Unidos. Y por otra parte, beneficiarse de los mensajes cordiales que ya Carranza le había enviado en busca de lazos económicos y políticos más cercanos, fortalecimiento de la Marina y venta de armas. A su vez, el canciller esperaba, Zimmermann, que lograda una alianza militar, México permitiera el uso de su territorio para una base militar desde donde Alemania atacaría a Estados Unidos. Creía que esta acción se lograría si además ofrecía a México reintegrarle, como ya he dicho, los territorios que había perdido en la guerra de 47 e inclusive en la de Texas. Se tenía que decidir cómo se negociaba con México. El ministro de México, para variar, no estaba en Berlín, por lo que decidió entonces Zimmermann utilizar al suyo, Eckhardt, en México. Y como segundo canal, a Bernstorff, mi pronunciación alemana es pésima, desde Washington. Pero ya se decía que ni la duplicidad ni la secrecía está en el éxito diplomático de Zimmermann. Finalmente, en el castillo de Pless, el 9 de enero de 1919, el Supremo Alto Comando decidió el uso de los submarinos Unterseeboot o U-Boat, considerando que Estados Unidos no podría en menos de 6 meses prepararse para la guerra, cuyo ingreso podría tener grave efecto moral para los aliados, de beneficio. Se convino que el anuncio de los U-Boats no se daría, los disparos de los submarinos, los barcos submarinos que disparaban, a conocer a los neutrales, ahí estábamos nosotros, hasta el 31 de enero. La decisión del telegrama se arma desde el 9 de enero. Y mientras se seguirían las pláticas por la paz que Estados Unidos pretendía por la instancia del propio Wilson, que quería ser el mediador en el fin de la guerra. Se pensó entonces en enviar una carta a México a bordo de un submarino mercante, pero el proyecto fue cancelado. Finalmente, Zimmermann, que no era de la clase diplomática de la vieja Prusia, sino un hombre rústico, impetuoso, poco analítico, impulsivo, claro, decidió que el telegrama debía irse directamente. Y qué mejor forma que a través de los norteamericanos, que al momento no eran todavía sus enemigos. Había que mandar el mensaje a Washington y que Washington lo mandara a su representante en México para que lo hiciera del conocimiento de Carranza. El 16 de enero el telegrama se envió a Bernstorff para que lo enviara a Eckhardt en México. Dice, pensamos empezar la guerra submarina sin restricciones el 1 de febrero. Trataremos a pesar de eso de mantener neutrales a los Estados Unidos. Para el caso que eso no se lograra, hacemos a México una proposición de alianza sobre las siguientes bases. En las láminas que se están examinando, ahí está en una esquina del lado izquierdo el propio telegrama Zimmermann y verán ustedes cómo está codificado. Ahí está exhibiéndose, supongo. Para el caso de que esto no se lograra, hacemos a México una proposición de alianza sobre estas bases, hacer la guerra juntos, hacer la paz juntos, generoso apoyo financiero, ahí está el dinero que quería Carranza, y acuerdo por nuestra parte que México debía reconquistar el territorio perdido, Texas, Nuevo México y Arizona. El acuerdo en los detalles se le deja a su excelencia al embajador alemán en México. Informará usted al presidente, a quien ya lo denominan como tal, en absoluto secreto de lo que precede, tan pronto como sea cierta la entrada de Estados Unidos en la guerra. Vean ustedes, estaba condicionado a otro hecho, que no va a ocurrir, sino es al revés. Y añadía la sugerencia de que él podría, por propia iniciativa, nosotros, invitar a Japón a adherirse inmediatamente y al mismo tiempo hacer de mediador Estados Unidos entre Japón y nosotros, en el asunto de la guerra final. Sírvase llamar la atención, termina, del presidente Carranza, sobre el hecho de que el empleo sin restricciones de nuestros submarinos ofrece ahora la perspectiva, aquí está siempre Brandenburgo, aquí está la fuerza alemana, siempre la perspectiva de obligar a Inglaterra a firmar la paz dentro de pocos meses. Así hablaban los alemanes pensando en la victoria, que no va a ocurrir sino todo lo contrario. Aquí debe haber habido larguísimas explicaciones sobre la guerra de trincheras, la guerra de tanques, la guerra submarina, la aviación, las nuevas tecnologías, etcétera, que la Primera Guerra Mundial aportó a la tecnología militar del mundo. El telegrama codificado se envió por 3 rutas diferentes y llegó al Departamento de Estado el 17 de enero.
Antes había sido interceptado por los británicos en 3 rutas diferentes, en el llamado Room 40, que era un espacio de decodificación de documentos de seguridad de los británicos, extraordinariamente eficiente en Londres. Días después, Wilson había pronunciado en el Senado su famoso discurso Paz sin victoria, que enfureció a los aliados porque significaría que Estados Unidos se pronunciaba otra vez por una salida negociada y por una victoria total de la que estaban convencidos los enemigos del Kaiser, que en 17 no podemos decir que estuvieran cercanos a la victoria, como no podemos decir que antes de, diría, Guadalcanal, antes del Alamein, antes de las victorias rusas en el frente de Stalingrado, no podemos hablar de una inminente victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Alemania cumplió con el aviso del uso de los U-Boat el 31 de enero, dinamitando sus relaciones con Washington y generando una enorme expectación en Londres y París. Bernstorff decidió su salida de Washington, ¿sí?, al entender que esta situación hacía imposible la presencia diplomática, que además los americanos no querían tener ese contacto en ese momento. Coincidía estos hechos, además, este es un punto importante, con la expedición de Pershing, que se había retirado y que privaba, aquí Carranza tiene otra óptica diferente, porque privaba a Carranza del elemento grave de fricción con Estados Unidos y lo obligaba a continuar en la mesa de negociaciones en las comisiones bilaterales. Por su parte, Alemania daba por hecho que México aceptaría la propuesta y al hacerse pública, efectivamente, sí hubo en México varias manifestaciones progermanas. Los alemanes no contaban con los criptógrafos ingleses que descifrarían rápidamente su código. Hay larguísimas historias sobre esto, no tengo tiempo. El Servicio de Inteligencia británico interceptó las transmisiones de Zimmerman y las transmitió, como decíamos, a Washington. Woodrow apoyó la publicación del mensaje, que es un gran debate en Washington si debía de dar a conocer, y Wilson finalmente dice sí. Si esto es apócrifo, eso no me interesa. Si este es verdadero, también es importante, démosle a publicidad. Y el Times también en Londres publica el telegrama Zimmerman, que apareció en los diarios el 1 de marzo. El telegrama alimentó la desconfianza de Washington hacia México, obviamente, pues se temía que Carranza, ya progermano, aceptaría la oferta. Por eso, Fletcher, el ministro americano que se presentaba en ese momento ante el propio Carranza, sus cartas credenciales, le pidió que hiciera una declaración sobre su posición, vean los americanos, en caso de que se declarara la guerra entre Estados Unidos y Alemania. Y el jefe constitucionalista no manifestó su apoyo a ninguno de los países y únicamente respondió que no deseaba que la guerra cruzara el Atlántico, característico de don Venustiano, y esperaba que México permaneciera neutral, y negó, aquí sí hay que ir con más cuidado, haber recibido propuestas de alianza de parte de los germanos. Ciertamente sí había propuestas concretas. Luego de la publicación en Estados Unidos del mensaje Zimmerman, los germanos intentaron forjar una alianza con México, ahora con mayor determinación. En marzo de 17, el Estado Mayor General le dice al Ministerio de Relaciones Exteriores que tras una conversación con el altamirantazgo, el alto mando está dispuesto a poner, este es el segundo ofrecimiento alemán, de México las siguientes armas y municiones, y hace una lista larga que no puedo mencionar. Como sí debo mencionar, por supuesto, que yo me he honrado en la lectura, o relectura de la obra maestra en este tema, que es del ilustre investigador austríaco Friedrich Katz, que ha analizado esta información y que nos dice que los números del informe revelan claramente que el gobierno alemán no estaba considerando cumplir con las promesas que se oponía a su fuerza. Estaban dando una cantidad de armas que finalmente no iban a cumplir. Así lo dice. El ofrecimiento de abundantes armas y municiones era ilusorio. Dichas armas no solo no eran abundantes, sino que el gobierno alemán no había pensado en ningún momento una forma efectiva para enviarlas a México. Ya estoy concluyendo. Hasta ahora, entonces, no hay evidencias claras de que Carranza hubiera conocido la propuesta Zimmerman. Bueno, evidentemente después ocurrió cuando se hizo público, pero no en este momento. Sin embargo, sí recibió insinuaciones sobre el asunto, mismas que fueron rechazadas por el jefe constitucional. Una vez retirada la expedición punitiva y habiendo roto Estados Unidos su relación con Alemania, el primer jefe supo que una alianza con los germanos no le garantizaba el apoyo de estos en caso de que la potencia del norte tomara medidas drásticas contra nuestro gobierno. Por esta razón,
En vez de pronunciarse a favor de uno de los bandos, Carranza decidió reafirmar su neutralidad sin hacer caso al telegrama Zimmermann. El ministro de Relaciones no desmintió hay una enorme polémica en Berlín sobre si era necesario hacer pública, que era auténtico el texto. Finalmente, en esta actitud que señaló de Zimmermann, dice que sí, y a pesar de que pudo haberlo hecho y presentar el hecho como una mentira al enemigo, Zimmermann decidió reconocer que la nota era auténtica, de modo que prácticamente exhibió su disposición para apoyar una... gracias. Ya me dieron 15 minutos más, pero yo ya acabé. Pero en las preguntas nos vamos a reponer. Para apoyar una guerra contra Estados Unidos. Así, el 6 de abril de 1917, Estados Unidos decidió participar directamente en el conflicto bélico armado. El telegrama Zimmermann dio a Wilson el pretexto pero no la razón, como algunos autores escriben, que necesitaba para declarar la guerra. 9 días después, Carranza reafirma el 15 de abril ante el Congreso su aspiración de mantenerse nuevamente neutral. Ya ustedes habrán hecho alguna reflexión si escrupulosamente se puede cumplir un principio de neutralidad íntegramente. Hay puntos. Por el contrario, el secretario de Estado, Lansing, Salud, desconfiaba que la declaración del primer jefe en el Congreso decía que, en su opinión, las diversas facciones políticas de México eran mayoritariamente proalemanas. Esto tampoco es una plena certeza, de ninguna manera. Había un segmento muy importante empresarial, minero, financiero, alemán y gentes de la colonia, más seguidores de la gran victoria que se esperaba del Kaiser. Pero eso no quiere decir que México era mayoritariamente proalemán, o cuando menos antiestadounidense. En este sentido, creo que en principio en aquel tiempo sí lo era. Ahora las cosas están cambiando. Por lo cual Carranza no sería capaz de soportar la presión interna hostil a los Estados Unidos. Lansing tenía conocimiento de que al interior del ejército mexicano existían grupúsculos seguidores de los germanos que tenían influencia en la orientación de la política internacional de Carranza. No se les olvide que Vasconcelos, en el último de sus declives, que fueron muchos, claro, en el último de ellos fue agente de los nazis y fue secretario de embajada en la Ciudad de México de Alemania y publicó un periódico pronazi. Lo digo con pleno conocimiento de causa. Yo conocí a Vasconcelos de la mano de mi abuelo, su enemigo político, Narciso Bassols. Ante este panorama, Lansing se declaraba preparado para cualquier alineamiento alemán-mexicano. Para algunos políticos norteamericanos, los alemanes seguían planeando una alianza todavía a fines del 17, en la que involucrarían a Japón y a México contra Estados Unidos. En noviembre, agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina estadounidense afirmaban que México era muy importante como un centro de espionaje alemán en América, en el continente, lo que puede mostrarse. El uso del espionaje y la propaganda para intentar descifrar las intenciones de Alemania en México fueron herramientas comunes de la Casa Blanca y no era descabellado pensar que los alemanes utilizaran las mismas tácticas. Sin embargo, como no se registraron acontecimientos de alerta, el Departamento de Estado supuso que los alemanes habían optado por fortalecer su posición económica en México al fin de la guerra y evitar esos instigamientos, enfrentamientos eventuales con Estados Unidos. Finalmente, concluyo, entre 17 y 18, Carranza tuvo que afrontar nuevamente, entre las razones que mencionaba, de la fricción con Estados Unidos, la posibilidad de intervenciones de potencias extranjeras en el curso de la vida política mexicana a causa del peligro que advertían las empresas petroleras por la promulgación del artículo 27. La ocupación estadounidense, considero, en nuestro territorio era ya impensable mientras durara la guerra, pero sí se podían esperar una intervención limitada, ya que la relevancia que representaban los intereses petroleros era un aliciente para que su gobierno ocupara los campos de este combustible pertenecientes a las empresas norteamericanas. Ya saben, los Rockefellers. El primer jefe fue advertido de ello gracias al servicio de inteligencia que mantenía a lo largo de la frontera. En estos últimos años de la guerra, 17, 18 y principios de 19, México ya era el primer exportador mundial de hidrocarburos. Aquí habrá un comentario que ustedes tienen en la mente que no lo voy a decir. Ello permitía a la potencia del norte surtir de grandes cantidades de petróleo a los aliados, en particular Inglaterra. De ahí la preocupación angloamericana por mantener el control de sus empresas petroleras. Alemania, por el contrario, trataba de obstruir el aprovisionamiento de petróleo a sus enemigos.
ya fuera mediante la destrucción, como se dijo, de pozos o persuadiendo a México de la conveniencia de un embargo. No ocurre. Aunque nunca se llegó a la destrucción de instalaciones petroleras, ni la nueva legislación interfirió con el suministro del combustible, siempre se pensó que el Estado Mayor norteamericano y británico diseñaban planes para invadir la zona petrolera en México. Quizá lo que coadyuvó a atenuar los proyectos de una invasión por parte de Londres y Washington fue la presencia en la zona petrolera del general Peláez, anticarrancista y abiertamente proaliado, quien pensaba en las potencias podía actuar militarmente en caso de que el gobierno mexicano aplicara al pie de la letra la nueva legislación y los decretos que la acompañaron. Pero también preocupaba a Carranza un posible sabotaje a los campos de petróleo por parte de Alemania, lo que podría haber obligado a Wilson a intervenir en México. Si tal cosa ocurría, además de enfrentar las pérdidas en ingresos provenientes del petróleo, Carranza habría tenido que involucrarse en una guerra casi sin fin. No podía ganarla a su vecino, seguramente provocaría su caída. Por ello, Carranza finalmente puso en marcha una política de mejor entendimiento con los Estados Unidos y explica que Carranza no tomó medidas contundentes para la aplicación del artículo 27 constitucional. No obstante su propósito de mejorar la relación con Estados Unidos, Carranza sabía que entre sus generales también había un número sustancial de elementos germanófilos y de esta forma el rompimiento total con Alemania, además de debilitar su postura nacionalista, le acarrearía rencillas con los grupos simpatizantes de Alemania. Por esta otra razón, Carranza volteó de nuevo hacia Japón en una propuesta de alianza especial México-japonesa que el gobierno constitucional hizo al ministro aquí en México. Bien, estas son las tesis principales. He cumplido con la hora exactamente que se me dio y faltan 5 minutos, se me autorizaron 15. No voy a explayarme porque seguramente en las preguntas podremos platicar más, mis queridos amigos presentes, entre ellos múltiples universitarios, como debe estar llena esta casa de universitarios. Mis conclusiones las solamente anoto, pero no las detallo porque, insisto, es el tiempo solamente. Tenemos una figura en que actores extranjeros, los gobiernos, las empresas, la prensa, todos los de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Alemania, inclusive de Japón, intervinieron y presionaron a la revolución constitucionalista, en parte porque consideraban que amenazaba sus intereses políticos y económicos, lo que dio por resultado en esta presión una seria amenaza a nuestra integridad territorial. Y hay hechos evidentes, como es el caso de la respuesta de Wilson al ataque de Santa Isabel y después al de Columbus. Pudo provocar un conflicto más severo con los Estados Unidos, incuestionablemente, que finalmente pues, fue una circunstancia de misivas, de correos diplomáticos, de extrañamientos, como vimos al principio, pero no llegó a una contienda militar con Estados Unidos, que para Estados Unidos hubiera sido desastroso. Por un lado, tener la intervención, después ir a un conflicto con México armado y por el otro lado tratar de, primero, encontrar un rumbo en la guerra y segundo, no ir a la guerra, que era la vocación de Wilson, no ir a la guerra, sino buscar la mediación. El tema del abastecimiento de armas y dinero fue fundamental, antes y también el del reconocimiento del gobierno, que recordarán ustedes, tanto peleó Huerta con su momento como Carranza mismo vivió situaciones muy complicadas. Por otro lado, yo considero que Wilson trató erráticamente, como siempre, de seleccionar al mandatario mexicano a su muy estilo personal. Y primero barajó a Huerta, como ustedes recuerdan, y lo sostuvo, después lo decapitó, después de Veracruz, después viene a Villa, que parece ser como su alfil de batalla, y después dice, no, finalmente voy con el propio Carranza, después de enfrentamientos muy graves. El telegrama, insisto, para conclusión de este último punto, no fue causa que genera la declaración de los Estados Unidos, como se ha escrito en algunos trabajos dentro y fuera del país. Pero si no hubiera existido, creo, no se hubieran dado los hechos como ocurrieron. Es decir, fue un factor definitivamente de... ¿Qué palabra podríamos decir? De alteración de la historia, efectivamente, pero no fue la causa fundamental por la que Estados Unidos entró a la guerra. Eso que quede claro en mi impresión. De no haberse interceptado el telegrama o publicado después, los alemanes, creo, hubieran hecho algo más, es decir, sí altera el curso
de la historia de las relaciones de las potencias europeas y Estados Unidos con México. Considero que el telegrama efectivamente sí fue el golpe más devastador, cita un periodista americano, contra la resistencia de Wilson de entrar a la guerra. Si no hubiese habido telegrama, Wilson hubiera pasado todavía como estuvo madurando durante 2 o 3 semanas en su retiro, cuando conoce el telegrama y cuando decide que Estados Unidos lleve a la guerra, cuando Lodge, el senador más agresivo en favor de lucha en el conflicto contra los alemanes, le presenta una resolución en el Senado diciéndole rápidamente vamos a la guerra, y Wilson todavía espera días y días, que es desde enero hasta abril en que declara la guerra. México no hubiera conocido el proyecto de alianza si Estados Unidos no hubiera obtenido el telegrama, me pregunto. Carranza se mostró, a decir de Fletcher, como truculento, esto lo derivamos de las informaciones textuales de los diplomáticos americanos, y que no quería cooperar, estamos hablando ya de 17, con los intereses americanos. Y por último, Carranza no mostró nunca voluntad de alianza. Aguilar dijo que nunca se había recibido la propuesta, pero fue leída, fue conocida. Y la última pregunta de estas conclusiones que se hacen muchos autores es quién escribió finalmente el telegrama. Mi convicción después de una larga lectura es que fue puño y letra de Zimmerman. Algunos dicen que fue un consejero un consejero alemán de Zimmerman que le ayudaba en temas de los Estados Unidos. Pero finalmente la paternidad la reconoció el propio Arthur Zimmerman. Bien, pues señores, damas, amigos, compañeros, estudiantes, he tratado de hacer en el minúsculo espacio de 1 hora, comprimir la historia diplomática en uno de los momentos más violentos y difíciles de México, en la que finalmente la diplomacia mexicana salió airosa, pero que pasó por muchos sinsabores, por muchos conflictos, y que yo creo que gracias a la madurez de Favela, gracias a la astucia de Carranza, gracias a los errores del extranjero, en puntos como estoy mencionando, es decir, Berlín, Londres y eventualmente Washington, México salió avante, pero lamentablemente todavía quedaban muchos pasos por resolver de nuestra revolución, que aquí se señala. Había triunfado, pero el artículo 27 constitucional iba a ser vulnerado. Tenemos el Tratado de Bucareli, por un lado, y tenemos otros hechos que castigaron a México hasta que entró en un periodo de cierta tranquilidad en la renovación del poder en 1920. La revolución había terminado y mi plática también. Muchas gracias.